Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te saludo en esta oportunidad, pidiéndote el favor me acompañes en oración. Vamos a compartir la bendita y eterna palabra del Señor. Padre nuestro, dando gloria y honra a tu nombre, nos unimos a través de estos medios electrónicos alrededor de tu palabra. Háblanos, por favor. Sabemos que hay algo importante que tienes para decirnos, Señor. Queremos estar dispuestos. Limpia estos labios, oh Dios, limpia mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Quiero estar listo, Señor, y limpio para poder transmitir lo que tienes para tu novia en esta hora. Limpia nuestros oídos, nuestros corazones. Queremos estar dispuestos para ti. Háblanos, Señor. Necesitamos de ti. Permite que una unción fresca de tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros en esta hora y que podamos recibir esas ricas bendiciones que tienes para nosotros. Perdona nuestros pecados y dirígenos a través de la lectura de tu palabra, lo cual hacemos en el nombre de Jesucristo, dándote gloria y honra. Amén. La lectura en el día de hoy inicia en primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esa era la palabra que Dios había hablado a su profeta. Dios le había hablado a Elías y le había dicho que pronunciase esa sentencia. Era una sentencia que estaba siendo dictaminada sobre el pueblo de Israel. Esta sentencia se debe a la idolatría en la cual ha caído el pueblo de Dios. Lo que llama la atención en esta sentencia es que de antemano Elías sabe que esta sentencia va a durar años, ¿sí? No era cuestión de un solo mes, de una sola semana, de un solo año, no, era cuestión de años. Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, esta expresión podría sonar jactanciosa. Se podría decir, oh, Elías se está muy inflado. Dice, no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. Y no es que Elías estuviese inflado, es que Elías conocía su posición. Elías conocía su condición. Elías sabía que él era la boca de Dios para ese día. Después de esta sentencia, empiezan a ocurrir una serie de acontecimientos que empieza el Señor a transportar a su hombre. Le dice, vete allá a un arroyo, al arroyo de Querit, ahí vas a tomar agua y enviaré los cuervos que te alimenten, que te sustenten, que te envíen, que te lleven carne, pan y carne en la mañana y en la tarde. Él empieza su sustento, lo hace conforme el Señor le indica. Luego se seca el río porque no hay lluvia, no sabemos exactamente cuánto tiempo pasa. Lo que sabemos es que después le dice el Señor que se vaya a Sidón, a Sarepta de Sidón, porque ahí había dado orden a una viuda que lo sostuviera. Él va conforme el Señor le dice, la viuda le sustenta. Pasa un tiempo durante este hecho, es un hecho trascendental en el cual el Señor hace que el alimento se multiplique. A veces nosotros pensamos en la multiplicación de los panes y de los peces hecho a través de nuestro Señor Jesucristo, pero Él ya lo había visto, o sea, ya se había hecho antes. Con un puñado de harina, un poco de aceite, se pudieron sostener la viuda a donde el Señor envió a Elías, el hijo de la viuda y el profeta de Dios. Solo porque la viuda fue obediente a la palabra que Dios envió a través de su profeta. ¿Cuál era la palabra? Haz el pan que tienes pensado hacer, pero primero hazme a mí.
Ahora, no era porque era Elías, era porque él representaba a Dios. Era la boca de Dios. Era la forma de poner a Dios primero. Si pongo a Dios primero, ¿sí? Fue la lección de la viuda. Si pongo a Dios primero, la cosa está resuelta. Dios primero, todo lo demás se organiza, ¿sí? Después de este tiempo, dice en el capítulo 18, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 1, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahí ya nos habla de tiempo, ¿sí? Ahí nos dice que ya han pasado 3 años. 3 años desde la sequía. Sin lluvia, sin rocío, sin alimento, ¿sí? O sea, era un problema gravísimo. Pasan esos 3 años, le dice el Señor, ve y muéstrate. Ve y muéstrate a Acab, al rey de Israel, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Cuando esto ocurre, dice que hay un hombre que se encuentra con el profeta Elías, y Elías le dice que le avise a Acab que él está allí. En el verso 14 del capítulo 18 de Primera de Reyes dice, y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces este hombre llamado Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Recuerda que 3 años atrás, ¿sí? Un lapso bastante largo atrás, había habido un encuentro entre el profeta de Dios, Elías, y el rey de Israel, Acab. Y el Señor le había dicho al rey a través de su profeta que no iba a haber lluvia ni rocío. Ahora pasa este tiempo y se vuelven a encontrar. Dice el verso 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Ahora, nosotros tenemos que recordar que cada cosa que hacemos tiene una consecuencia. Acab, como rey de Israel, había permitido que entrara en su nación, en la nación, la idolatría. Y la idolatría es abominación a los ojos de Dios. Por ello trae consecuencias. Y con todo y eso, le pregunta, ¿eres tú el que turba a Israel? El verso 18 dice, y Elías respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame, dice el profeta al rey, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. El profeta de Dios le dice al rey lo que se debe hacer, ¿sí? El paso a seguir. Bueno, ya me estoy presentando, te estoy recordando. No soy yo, aunque fui yo quien dio el decreto, aunque fui yo quien lo leyó, no soy yo el que está juzgando, es Dios. Le dice, ahora pues, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Congrégame a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. El verso 20 dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué está haciendo el profeta de Dios? Está llamándole la atención al pueblo. ¿Por qué hay duda?
¿sí? ¿Por qué claudicar entre dos pensamientos? En este tiempo nosotros tenemos que tener las cosas claras. Debemos de saber quién somos nosotros, por qué estamos aquí, saber por qué Dios nos ha permitido estar aquí en este preciso día. Dice la palabra del Señor que ya todo organizado, dice el profeta de Dios, que si Jehová es Dios, que lo sigan, y si Baal es Dios, pues que lo sigan a Baal. Entonces, para hacer esto, para resolver la duda, para aclarar la inquietud, entonces dice, vamos a hacer algo. Ustedes que son los profetas de Baal, van a levantar un altar, van a poner allí un sacrificio y no van a prender fuego. Y el Dios que responda por fuego, que ese sea Dios. Entonces manda a traer 2 bueyes, les entregan uno a los profetas de Baal y otro queda para Elías. Elías dice, ustedes son muchos, solamente yo he quedado de los profetas de Jehová. Empiecen ustedes a hacer el sacrificio. Dice la palabra del Señor que ellos levantan el altar, ponen ahí el holocausto y empiezan a gritar, a danzar, empiezan a hacer su ritual. E incluso dice la palabra del Señor que empiezan a sajarse el cuerpo con cuchillos y lancetas hasta que sangre corría por sus cuerpos. Y gritaban y llamaban, invocaban a Baal, pero no ocurría nada. Baal no respondía. Llega la hora de ofrecer el sacrificio y no ha ocurrido nada. Entonces ocurre algo muy especial. Ya le corresponde el momento de presentar el sacrificio a Elías. Dice en el verso 30, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Gloria a Dios. O sea, está el profeta de Dios hablándole al pueblo de Dios, ese pueblo descarriado, ese pueblo que duda, y la duda es lo contrario a la fe. A este pueblo le dice, acercaos a mí, y lo hermoso es que dice la palabra, y todo el pueblo se le acercó, ¿sí? Respondió al llamado. Dice seguido, y él, Elías, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. En este momento está a punto de ocurrir un milagro, ¿sí? Algo sobrenatural, algo grande, algo especial. Elías había puesto una señal, que levantaran el altar, pusieran el holocausto, el sacrificio, y que no pusieran fuego, pero que Dios respondiera a través de fuego. Y ese sea Dios, Baal o Jehová, ¿sí? Ya le dio la oportunidad a los profetas de Baal y no ocurrió nada. Ahora iba a ocurrir, ¿sí? El milagro. Pero antes de que el milagro ocurriera, dice la palabra del Señor, que Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ahora, si nosotros viéramos las cosas solamente por el lado físico, diríamos, oh, el altar en este momento está arruinado. ¿Por qué? Porque pues no se puede hacer servicio en la iglesia. Podríamos decir, está abandonado el altar, ¿sí? Porque no hay quien pase de rodillas a pedir perdón al pie del altar. Podríamos decir, el altar está olvidado porque se cerró la puerta hace varios meses y no se ha vuelto a abrir al público. Pero nosotros, reconociendo el momento en el que estamos viviendo, la oportunidad maravillosa que Dios nos da de estar en casa, entonces debemos tomarlo. No como que Dios le habla a los ministros solamente, sino como que Dios te está hablando a ti en este momento. A veces estamos en expectativa, a veces estamos en espera, a veces estamos siempre pendientes de en qué momento ocurre el milagro. Pero pasa el tiempo y no ocurre, no lo vemos. Dice el Señor que antes de que ocurriera ese milagro, Elías tuvo que hacer algo especial. Y eso dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo está tu altar familiar? ¿Cómo estás tú? ¿Sí? Porque dice la palabra del Señor, o sea, una cosa es el altar familiar,
que lo hacemos con nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, ¿sí? Lo hacemos en casa, leemos la escritura, meditamos a través de la lectura, oramos, cantamos, o sea, eso está genial, eso es hermoso, ese es un servicio para Dios. Pero dice la palabra del Señor que no ignoréis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. O sea que mi cuerpo es un altar para Dios. ¿Cómo está este altar? ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Ahora, si Elías solamente pone el sacrificio y pide, posiblemente no ocurra nada, porque no había arreglado el altar. Dice, y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo estamos nosotros para con Dios? ¿Cómo estás tú para con Él? Ahora, si dice la palabra del Señor, no ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si es el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo debe estar el templo para que Él more en ese templo? ¿Cómo debe estar el altar? Ahora, si somos hijos, si somos ministros de un Dios que es santo, 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 obviamente el Señor exige santidad. Continúa la lectura, dice la palabra del Señor. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. O sea, es tremendo. Elías no estaba haciendo cosas a su arbitrio, ¿sí? Él no estaba haciendo cosas arbitrarias, no era de su propia concupiscencia, no. Estaba cumpliendo el mandato divino. Dice que les dijo que vaciaran el agua sobre el holocausto y la leña y que lo volvieran a hacer una vez más y otra vez. Tanto que dice la escritura que el agua se derramaba y llenó la zanja que había hecho alrededor. Dice el verso 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Aleluya. ¿Qué está haciendo Elías en ese momento? Elías solamente pudo haber dicho simplemente, responde Jehová, y ya estaba, ¿sí? Y Jehová hubiese respondido con fuego. Pero un siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios, siempre va a dar la gloria y la honra al que vive por siempre, al Dios Todopoderoso. Entonces él dice, que se sepa, dice, que sea manifiesto hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Está diciendo Elías, el milagro que van a ver, ojo, no viene de mis manos. El milagro que ustedes van a ver proviene del Dios Todopoderoso. Está diciendo, ¿qué está haciendo? Está dándole gloria, está dándole honra, está dándole honor a Dios. Y es lo que tú y yo deberíamos de hacer siempre. Dar alabanzas al que vive por siempre. Dar gloria y honra a Él. Eso que está haciendo Elías ahí es alabando a Dios. Ahora, te he hecho la sugerencia y te lo quiero recordar hoy. No limites el servicio a sentarte enfrente de un dispositivo electrónico para recibir una prédica. ¿Que es importante? Por supuesto que sí. Pero no debes limitar el servicio a oír o a ver una predicación. Se necesita alabanza a Dios. Si tú tienes, dice la palabra del Señor, que a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos, porque Él se lo merece. Entonces, como dice ese himno precioso,
Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz, ¿sí? Si todavía tenemos aliento para cantar, cantémosle a Él. Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos, ¿sí? Si no cantas, al menos aplaude para Él. Y si no, zapatea para Él. Y si no, hazlo con el alma. Si no tienes brazos, si no tienes piernas, hazlo. Si no tienes voz, hazlo con el alma. Pero dale alabanza a Él. Dice la palabra del Señor, ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. Y lo primero que debemos llevar es una alabanza, una ofrenda de alabanza, de adoración para Dios. Eso es lo primero que debemos tener. No debemos presentarnos con las manos vacías. Debemos de levantar nuestras manos y decirle, con un cántico hermoso, en una oración de alabanza, decirle al Señor, aquí viene, Señor, aquí traigo alabanza para ti. Eso está haciendo Elías. Está dando alabanza. Canta para Dios. No pierdas la sana costumbre de cantar para Él. La palabra del Señor es clara y dice que si alguno está alegre, cante alabanza. Ahora, ¿hay motivo para estar alegre, hermano, en medio de esta situación? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque fuiste elegido por Dios para vivir eternamente con Él en gloria. ¿Hay motivo para estar alegre? Por supuesto que sí. Entonces no detengas los cánticos de alabanza. No detengas tu alabanza y tu adoración para Él. Después de que adores, después de que alabes, entonces sí, ponte con mucho respeto, con mucha reverencia a escuchar la palabra del Señor. Entonces dice la palabra, aquí en el verso 37, que Elías dijo, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Aleluya. Elías sabía su posición. ¿Y tú? ¿Conoces tu posición? Elías estaba tan seguro de lo que estaba haciendo. Y era algo que solamente un creyente de verdad lo puede visualizar, ¿sí? Ahora tú puedes decir, claro, pero es que Elías era profeta. Y al ser profeta el Señor le muestra visiones. Hay algo especial en Elías, aparte de que es profeta, ¿sí? Y lo leímos en dos ocasiones, en el capítulo 17, verso 1, que dice Elías, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, ¿sí? O sea que Elías vivía en la presencia de Dios. En el capítulo 18, en el verso 15, lo repite Elías y dice, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. ¿Qué era lo especial de Elías? Que vivía en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios requiere santidad. Entonces Elías sabía con quién estaba tratando. Elías sabía a quién le servía. Después de que Elías dice esto, respóndeme Jehová, respóndeme. El verso 38 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ahora, nosotros tenemos que recordar que el Señor es el que vive por siempre, ¿sí? Nosotros tenemos que recordar que Él quiere darnos conforme sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, ¿sí? Él quiere llenarnos de esas bendiciones espirituales, Él quiere llenarnos de fortaleza, Él quiere llenarnos Él quiere llenarnos de su Espíritu Santo. Él quiere que estemos convencidos de quién somos. Él quiere que no dudemos ni un momento de su palabra. Ahora, ha habido cosas que han ocurrido y eso ha hecho que la gente dude, ¿sí? Dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 3 en adelante, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias,
y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahora, por cuestión de lo que ha ocurrido, se han dado muchas predicaciones en las cuales la gente, los predicadores, los ministros, enfocan lo que está ocurriendo como inicios del fin, ¿sí? O principio de dolores. Ahora, ¿que esto es principio de dolores? Sí, Señor, así es. La cuestión es, no sabemos realmente cuándo será el día de la venida de nuestro Señor. Pero tenemos algo suficientemente fuerte de lo cual aferrarnos, y es que como no sabemos cuándo venga nuestro Señor y Salvador por nosotros, como no sabemos el día y la hora, porque escrito está, del día y la hora nadie sabe, entonces nos conviene estar preparados como si el viaje fuera hoy mismo. Como dijo el siervo del Señor, preparados como si hoy vinieran por nosotros, pero haciendo planes, ¿sí? Programándonos como si fuese a demorar o a tardar, o si nos tocase esperar aún unos 50 años más. ¿Qué te estoy diciendo? No te estoy diciendo relájate, estoy diciéndote arréglate con Dios, como si el viaje fuera hoy. Pero no dejes de hacer las cosas que tienes que hacer. Cuando empezaron a predicar de que el Señor venía pronto, que ya estaba a las puertas su venida, entonces muchos dijeron, pero si ya viene el Señor, no voy a mandar a mis hijos al colegio, no tiene sentido. No voy a salirme del trabajo y voy a dedicarme a estar en oración. No, no es eso. Tú tienes que saber que Dios te mandó con una labor para hacer. Si tu trabajo aquí en la tierra es construir, que cuando venga el Señor te encuentre pegando ladrillos. Que si el Señor te puso un trabajo aquí de predicador, que cuando Él venga te encuentre predicando. Que Él te encuentre haciendo el trabajo que te encargó. Dice la palabra del Señor, ¿quién es ese siervo prudente que cuando llegue su Señor le encuentre haciendo su tarea, su oficio? Entonces dice la palabra del Señor de que han habido burladores, ¿sí? Ahora, si el Señor en su gran misericordia, en su bondad, permite que cese ya la epidemia, la pandemia, y vuelven a retomarse las cosas, muchos volverán a su vida licenciosa. Muchos volverán a hacer las cosas pecaminosas que venían haciendo. Y muchos burladores se levantarán nuevamente según sus propias concupiscencias y volverán a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pero tú tienes que estar firme en lo que has creído. Si ocurre que mi Señor le ponga fin a estas cosas ahora mismo, aleluya, gloria a Dios porque estás preparado y vamos para la gloria con Él. Pero si mi Señor en su gran misericordia concede un tiempo más, debes estar y permanecer firme, como dice la Escritura. Dice la palabra del Señor, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, esto no es un de pronto, esto es un así, dice el Señor. Los cielos y la tierra que existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Cielo y tierra, ¿sí? Pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre. Mas, oh amados, dice, estoy leyendo 2 de Pedro capítulo 3, verso 8. Mas, oh amados,
No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser hechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es una pregunta que nos hace a nosotros el Señor en esta hora. Si todo eso va a ocurrir, si todo eso ya está destinado para que ocurra, si eso ya está guardado, está reservado para que ocurra, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Elías de antaño decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Qué hermoso que la novia del Señor en este día, a pesar de las circunstancias, pueda decir, vive Dios, vive Jehová, en cuya presencia estoy. No en cuya presencia estuve en el servicio pasado, no en cuya presencia estuve en el avivamiento pasado, no en cuya presencia estuve cuando se hacían los servicios en la iglesia. Es en cuya presencia estoy, continuo, presente, en cuya presencia vivo, en cuya presencia permanezco. Dice, continúa la palabra del Señor ahí en el versículo 12. Vamos a leer nuevamente del verso 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser hechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Llama la atención que dice la palabra del Señor, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Ahora, muchos tienen por tardanza el hecho de que Dios no haya venido aún, a que aún no haya el Señor Jesús no haya vuelto. Pero, como dice la Escritura, Él es paciente para con nosotros. Nos corresponde, te corresponde a ti y a mí, esforzarnos, apresurarnos a vivir en santidad. ¿Queremos ver las cosas grandes y maravillosas que Dios tiene para nosotros? Primero, levantemos el altar de Jehová que está arruinado. Miremos nuestras vidas. Y si sabemos que todo esto va a ocurrir, ¿cómo no debemos nosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Un llamado de atención nuevamente de parte del Señor. Él quiere vernos conforme su palabra. Él quiere vernos como Él es. Porque dice la palabra del Señor que Él mismo vendrá y nos tomará a Él mismo. Así que, mis amados, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Que ese sea nuestro estandarte, que ese sea nuestra bandera, que vivimos en la presencia de Dios. No que estuvimos, ¿sí? No que recordamos, que estamos, que vivimos en la presencia de Dios. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Bondadoso Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Sabemos que necesitamos tanto de ti, oh Dios, pero qué hermoso es saber de que tú respondes, Señor, al clamor. Padre de la gloria, hay altares, Señor, que necesitan ser restaurados. Hay templos que el enemigo ha golpeado, que el enemigo ha destruido. Porque para eso vino el ladrón, para robar, para destruir y para matar. Pero dice la palabra del Señor que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del mal, para darnos vida y vida en abundancia. Así que en esta hora, oh Señor, cada altar, cada persona, cada uno de tus hijos que se dispone para que tú levantes ese altar, Señor, para que tú restaures esos corazones, que sea de esa manera, oh Dios, por favor, que tu Espíritu Santo sea tocando cada cuerpo, Señor, cada corazón,
Que tu Espíritu Santo siga, oh Dios, viajando, Señor, tocando, Señor, cada persona. Tu palabra declara que tú eres nuestro sanador, nuestro Dios restaurador. Que esa obra sea manifiesta, sea hecha. Que podamos nosotros restaurarnos, oh Dios, en tu palabra. Y que ese Espíritu Santo descienda como fuego, Señor, y consuma, Padre de la gloria, todas las cosas que necesitan ser consumidas. Ayúdanos, oh Dios. Queremos tener manos limpias, manos santas para ti. Queremos estar limpios para ti, porque escrito está que a tu esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Queremos estar de esa manera. Lávanos en tu sangre, Señor. Permítenos estar, oh Dios, cada día limpiándonos más y más, cuidándonos, oh Dios, para ti. Queremos presentarnos sin mancha y sin arruga. Padre de la gloria, oro por mis hermanos, por aquellos que van a recibir esta palabra, que tú hables a sus corazones, Señor, que tú les muestres, oh Dios, que tú nos muestres a cada uno qué parte del altar está necesitando restauración, y que cedamos nuestros derechos, que aún, Señor Jesucristo, si las cosas se fueren contrario a nuestro pensamiento, que cedamos nuestro pensamiento al pensamiento de Cristo. Gracias, mi Señor y Dios, por la obra maravillosa que estás haciendo. Gracias porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias porque la casa, la morada tuya, Señor, está siendo levantada. Gracias por tu novia, Señor, por permitirme ser parte de ella, oh Dios, y por permitirme dirigirme en este momento a través de estos medios electrónicos a tu novia. Bendigo tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos, y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.